pasos es crear los 5 intervalos que nos pide el ejercicio. Para ello debemos conocer la amplitud de cada intervalo, es decir, lo grande que sea cada intervalo, y se consigue mediante la siguiente fórmula. La fórmula tenemos aquí debajo a la izquierda, que es amplitud es igual a rango partido de k. K en este caso es el número de intervalos, que sabemos que es 5, y el rango no lo conocemos, entonces lo tenemos que hallar. El rango se consigue con la siguiente fórmula. El dato máximo, que es el dato más grande, y el dato mínimo, que es el dato más pequeño. O sea, se hace esa resta y se consigue el rango. En nuestro caso, el dato más grande es el 68 y el mínimo es el 50. Si nosotros hacemos la resta, nos daría el rango, que en este caso es 18. Una vez conocemos el rango, que es 18, y sabemos que k es el número de intervalos, que es 5, simplemente sustituimos en la fórmula y nos quedaría que sería 18 entre 5, que es 3,6. Y esto lo redondeamos y nos quedaría 4. Ya tendríamos nuestra amplitud, que es 4. La amplitud nos sirve para crear los intervalos que nos pide el ejercicio, y también nos sirve para hallar algunos parámetros estadísticos que veremos más adelante. Una vez conocemos la amplitud, vamos a escribir los intervalos. Los intervalos siempre se escriben primero entre corchetes, lo que significa que incluirá a ese primer número, y el final entre paréntesis, lo que significa que no lo incluirá. En nuestro caso, y en los trabajos que tienen que hacer ustedes, van a empezar por el número más pequeño que tengan en los datos, que aquí es 50. Este sería nuestro primer intervalo. Y le sumamos la amplitud. La amplitud era 4, con lo cual se nos quedaría con 54. Este sería nuestro primer intervalo, el intervalo número 1. Para hallar el segundo intervalo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Seguimos con 54, pero esta vez, como ven, aquí el 54 sí que estará incluido porque está con el corchete, y le volvemos a sumar la amplitud y se nos quedaría en 58. Y así sucesivamente hasta tener los 5 intervalos. Una cosa que les quería comentar, que lo van a ver más adelante también, pero para que lo vayan teniendo claro desde ahora, es que el intervalo se divide, como ven, en dos números. El primer número se le denomina límite inferior y el segundo límite superior. Vale, esto téngalo en cuenta porque nos servirá para después. Una vez tenemos los 5 intervalos completos, que como pueden comprobar ha sido todo el rato sumándole la amplitud, que es 4, vamos a rellenar la siguiente columna, que es la de las x sub i. Cuando trabajamos con intervalos, a esta columna se le denomina como marca de clase y se halla de la siguiente manera. Tenemos que sumar el límite inferior más el límite superior y dividirlo entre 2, como hacer una media de nuestro intervalo. En el primer caso sería 50 más 54 y todo eso dividido entre 2. Esto nos daría 52. Pues ese sería nuestro primer valor. Y así con todos. En el siguiente sería 54 más 58 dividido entre 2, que nos daría 56. Y acabaríamos rellenando toda nuestra columna de x sub i. Una vez tenemos completa nuestra columna de marca de clase, que es la de x sub i, vamos a pasar a rellenar nuestra columna de frecuencias absolutas. Como ya sabemos, esta columna es el número de veces que se repite nuestro dato. Entonces tenemos que comprobar cuántas veces se repiten los datos del primer intervalo. En este caso tenemos que comprobar cuántas veces se repite el dato 50, 51, 52 y 53, porque el 54 no estaría incluido. Vamos a ello. Una vez contamos los datos que tenemos dentro de ese intervalo, las veces que se repite, vamos añadiéndolo a nuestra columna. El intervalo 50-54 se repite
4 veces. Y así con todos. Como ven, ya tenemos completa toda nuestra tabla de frecuencias. Básicamente es igual que la que ya hemos trabajado. Desde que ya tenemos nuestra columna de x sub i o marca de clase y la de frecuencias absolutas, podemos rellenar toda la demás, como ya saben. Ahora vamos a pasar a hallar la mediana. La mediana tiene una pequeña variación en cuanto a lo que hemos trabajado, ya que se le aplica esta fórmula que ven aquí debajo a la izquierda. Y vamos a ver qué significa cada una de las partes de la fórmula. Es más fácil de lo que piensan. Antes de ponernos con la fórmula, tenemos que comprobar cuál es nuestra fila, en este caso para trabajar con la mediana. Eso lo comprobamos de la siguiente manera. Tenemos que aplicar la fórmula de n partido de 2, como ya lo hemos hecho para la mediana de una tabla de frecuencias sin intervalos. En este caso, n partido de 2 nos daría 30 dividido entre 2, que sería 15. Con este valor vamos a las columnas de frecuencia absoluta acumulada, que es esta de aquí. Y escogemos el valor igual o directamente mayor. Como vemos, no hay ningún valor que sea 15, pero el valor que es 15 o mayor directamente sería el 18. Vale, con esto ya sabemos que vamos a trabajar con esta fila de aquí. Una vez sabemos con qué fila vamos a trabajar, vamos con la fórmula. La fórmula se divide en LI, que es el límite inferior del intervalo. En este caso, si se acuerdan, un intervalo se dividía en límite inferior y límite superior. El límite inferior de nuestro intervalo es 58. N partido de 2, ya sabemos que es 30 partido de 2, que da 15. F sub i menos 1 sabemos que es un valor de la frecuencia absoluta acumulada. En este caso, cuando nos encontramos que es i menos 1, significa que es el valor anterior. Si tuviéramos que es i más 1, sería el valor superior. Si es el valor de la frecuencia absoluta acumulada inferior, no sería 18, sería el 10, justamente el inferior. Y nuestro valor de nuestra fila de f minúscula sub i, o sea, de la frecuencia absoluta, sería 8. Por último nos queda la A, que es la amplitud, que ese sí no lo sabemos, que es 4. Una vez sabemos todos los valores de la fórmula, vamos a aplicarla y se nos quedaría tal que así. 58 más n partido de 2, que es 15, menos la frecuencia absoluta acumulada inferior, que sabemos que es 10, partido de la frecuencia absoluta de nuestra fila, que es 8, por la amplitud, que es 4. Todo esto nos daría 59,5, que redondeado nos daría el valor 60. Con lo cual, en este caso, nuestra mediana, nuestro valor de en medio, sería el 60. Para hallar la moda también tenemos que utilizar una fórmula específica, que es la siguiente, que está aquí debajo a la izquierda. Es la última de las diferencias que tiene realizar los parámetros estadísticos con intervalos, ya que la desviación típica, la varianza y la media se hacen exactamente igual. En este caso, lo primero es ver cuál es la frecuencia que más se repite y nos quedamos con esa fila. Si vamos a la columna de frecuencias absolutas, vemos que la frecuencia que más se repite es el número 10, que corresponde a la fila del intervalo
62, 66. Nos quedamos con esta fila. Una vez ya sabemos cuál es la fila modal, comenzamos a desglosar la fórmula. Como podemos ver, LI, que ya hemos visto en la mediana, significa el límite inferior de nuestro intervalo, el de nuestra fila, que en este caso es 62. F sub i es la frecuencia absoluta de nuestra fila, que podemos comprobar que es 10. F sub i menos 1, si lo recuerdan, cuando tenemos sub i menos 1 se refiere a el anterior, y la frecuencia absoluta anterior a nuestra fila es 8. Como vemos en el siguiente, es la frecuencia absoluta superior, porque es más 1, y podemos comprobar que es 2. Y por último, la amplitud, que fue lo primero que comprobamos, que era 4. Una vez ya tenemos toda la fórmula desglosada, vamos a operarla. Tenemos que la moda es igual al límite inferior, que es 62, más f sub i, que vimos que era 10, menos f sub i menos 1, que vimos que era 8, partido de, otra vez, f sub i menos f sub i menos 1, más f sub i menos f sub i más 1, que era 2. Y todo esto multiplicado por la amplitud, que es 4. Si nosotros realizamos toda esta operación, nos quedaría que la moda es 62,57. Y como podemos comprobar, este número lo tenemos dentro del intervalo, con lo que es una señal de que está bien. Bueno, clase, espero que les sirva de ayuda este vídeo y ya saben que cualquier otra duda que tengan me pueden contactar tanto por vía email como por iTunes. Y si les ha gustado el vídeo, no se olviden de darle a like y de seguirme en las redes sociales. Hasta clase.